no están cumpliendo su trabajo como lo tienen que hacer. Bueno, entonces, como les decía, nosotros hasta acá habíamos llegado hasta los tipos de selección natural. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Vamos a avanzar un poquito ahora con teoría, y yo les voy a mandar unos videos para que vean la parte final de evolución. Y después nos vamos a volver a conectar al Meet para terminar de sacar dudas sobre la última parte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Nosotros hemos hablado hasta acá sobre especies, el concepto de especie. De hecho, en la primera unidad de biología dijimos que las especies eran grupos de poblaciones cuyos miembros se cruzaban entre sí y dejaban descendencia fértil. Ahora, en esta definición, fíjense que le agregamos algo más, que están aislados reproductivamente de otros grupos similares. ¿Qué significará que están aislados reproductivamente? ¿Qué significará eso? Que no se pueden reproducir con otros individuos de su misma especie, o sea, que es de distinta especie, perdón. Exactamente. De hecho, los miembros de una especie tienen un reservorio génico que está separado del reservorio génico de otra especie. Pero ¿cómo hacen para mantener los reservorios génicos separados? ¿Cómo hacen para estar reproductivamente aisladas las especies? Para eso cuentan con lo que se llaman mecanismos de aislamiento reproductivo. ¿Qué quiere decir? Mecanismos que van a evitar que dos especies distintas se reproduzcan entre sí. Esos mecanismos pueden ser presigóticos o poscigóticos. Si hablamos de mecanismos presigóticos, hablamos de mecanismos que van a evitar que se forme el cigoto, es decir, el cigoto entre dos especies distintas. Cuando yo hablo de mecanismos postcigóticos, hablo de mecanismos que lo que van a hacer es o evitar que el híbrido nazca, porque híbrido es el individuo que se forma de dos especies distintas. Entonces, o evitar que el híbrido nazca, o si nace, que no llegue a la madurez sexual, o si llega a la madurez sexual, que sea estéril, es decir, que sea infértil. Entonces, a veces los mecanismos presigóticos fallan y actúan los posigóticos. De hecho, generalmente actúan varios de estos mecanismos a la vez, es decir, para evitar que dos especies se junten, no actúa un solo mecanismo. Generalmente actúan distintos mecanismos que pueden ser al mismo tiempo o temporalmente distanciados, pero lo que sí van a tratar de evitar es que dos especies distintas se crucen. Entonces, vamos a empezar con esos mecanismos. Empezamos con los presigóticos, es decir, los que directamente van a tratar de evitar que dos especies distintas se junten y que directamente el cigoto se forme. ¿Qué es un cigoto? ¿Qué es un cigoto? La fusión de las gametas femeninas y masculinas El sería un proceso individuo diploide. es exacto, es decir, cuando la gameta femenina y masculina se juntan en el proceso de fecundación, lo que se forma es un cigoto. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos algunos mecanismos para evitar que esos cigotos se formen. Por ejemplo, lo que llamamos el aislamiento ecológico o en el hábitat. ¿Qué quiere decir? Especies que viven en el mismo territorio, pero que están en subambientes distintos. Por ejemplo, hay dos tipos de drosófila, dos especies de drosófila, que viven en el mismo territorio, pero se alimentan y crecen de distintos cactus. Entonces, están en el mismo territorio, pero tienen una separación en el hábitat porque se alimentan de distintos cactus, entonces dentro del mismo territorio hay como dos subambientes. Otra es el aislamiento etológico o sexual. ¿Qué quiere decir esto? Las especies también comparten el mismo territorio, pero no se aparean entre sí, no se reproducen entre sí, debido a que hay un rechazo por factores de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay 3 moscas de drosófila que viven en Oceanía,
que las tres viven en el mismo lugar, pero tienen patrones de cortejo distintos. Es decir, tienen distinta forma de atraer al sexo opuesto para reproducirse. Entonces, como tienen comportamiento distinto para atraerse, una especie no se atrae con la otra. Entonces, de esa manera no se reproducen entre sí. Otro es el aislamiento temporal o estacional. En este caso, se reproducen en épocas distintas del año. Vivimos en el mismo territorio, pero yo me reproduzco en verano y el otro se reproduce en invierno. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tienen dos especies de pino, Pinus radiata y Pinus muricata, que viven en la península de California, pero Pinus radiata libera el polen en febrero, es decir, que su etapa de reproducción va a ser en febrero, y Pinus muricata en abril. Entonces no hay manera de que se crucen, porque se reproducen en distintas épocas del año. Después tenemos el aislamiento mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber, la transferencia del gameto no está dada, o sea, no se produce, porque hay una estructura distinta en sus órganos copuladores o en las estructuras de las flores. Recuerden que las flores, para poder reproducirse, necesitan un polinizador que saque el polen de una flor y lo mete en el aparato reproductor femenino de otra. Entonces, por ejemplo, hay especies donde las hembras y los machos que viven en el mismo territorio, que están emparentadas, no se pueden reproducir porque sus órganos copuladores, su aparato reproductor femenino y masculino, no son compatibles. Entonces no hay manera de que puedan copular. Entonces eso se llama aislamiento mecánico. Fíjense que todos estos lo que evitan es que o no podamos copular, o que las gametas no se puedan fusionar. ¿Qué otros más hay presigóticos? Hay un aislamiento que se llama por especificidad de los polinizadores. Esto está relacionado obviamente con las plantas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo dos flores, hay una flor A que es polinizada por determinado polinizador y una flor B que es polinizada por otro polinizador. Entonces, no se cruzan las especies de plantas porque son polinizadas por polinizadores distintos. Es decir, el que poliniza a la flor A no poliniza a la flor B. Entonces, por eso las especies de plantas no se pueden cruzar, que es lo que pasa con la salvia, ¿sí? Entonces, el polinizador que poliniza a salvia apiana no poliniza a salvia melífera. Entonces, por eso no hay manera de que se crucen las distintas especies de salvia. Después tenemos el aislamiento gamético. Esto es para los organismos que tienen fecundación externa. No sé si saben lo que es la fecundación externa, pero se vierten las gametas, la hembra vierte sus gametas, el macho vierte las gametas, y la unión del óvulo y el espermatozoide es afuera del cuerpo de la hembra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los erizos de mar y en las ostras que tienen este tipo de fecundación externa, ¿por qué no se produce la unión? Porque ustedes podrían decir, y entonces, ¿por qué el espermatozoide de una especie no fecunda el óvulo de otra hembra de otra especie? Porque está relacionado con sustancias químicas de atracción. ¿Qué quiere decir eso? Los óvulos y los espermatozoides tienen sustancias químicas que se atraen, que se llaman fertilicinas. Entonces, la gameta de la especie de, por ejemplo, erizo, libera sustancia química que solo atrae a la otra gameta de la especie de erizo. Es decir, no me va a atraer gametas de individuos de otras especies, porque secretan sustancias químicas distintas. Y por último, mecanismo presigótico, tenemos lo que se llaman las barreras de incompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para los que tienen fecundación interna. Se aparean, pero la fecundación no se puede producir. Fecundación es cuando se une la gameta masculina con la femenina. ¿Por qué no se puede producir? Porque hay algo que no permite que la gameta masculina llegue a la gameta femenina. Entonces puede que se apareen, pero la fecundación no se produce. Por ejemplo, en las plantas, el grano de polen, no sé si se acuerdan que vimos las flores, que la flor tiene su aparato reproductor femenino, que es el ovario, y después tiene el estilo y el estigma. Bueno, el polen de la flor, de otra flor, llega, pero no puede llegar al ovario.
que es donde está la gameta femenina. Entonces, por eso no se produce la fecundación. En este caso, puede haber un apareamiento, pero la fecundación no se llega a producir, es decir, no se llega a unir la gameta masculina con la gameta femenina. ¿Alguna duda de los mecanismos presigóticos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Bien. Vamos entonces con los post-cigóticos. Es decir, bueno, se formó el cigoto. Vamos a ver qué podemos hacer para que ese híbrido no llegue a término, porque en realidad no se debería haber formado. Entonces ya se formó el cigoto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Uno es lo que se llama inviabilidad de los híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Se forma el híbrido, se forma el cigoto, pero se muere el cigoto o se muere en alguna etapa de desarrollo embrionario, o nace, pero se muere antes de llegar a la madurez sexual. Por eso se llama inviabilidad de los híbridos. Por ejemplo, si esto pasa cuando se cruza una cabra con una oveja, el híbrido que surge, o se muere cuando se forma el cigoto, o se muere durante el desarrollo embrionario, o nace, pero se muere antes de llegar a la madurez sexual. El segundo tipo de mecanismo posigótico es lo que pasa con la mula, que se llama, y escuchen bien acá, esterilidad genética de los híbridos o esterilidad en el desarrollo. El híbrido nace, llega a su desarrollo sexual, pero es estéril. Quiere decir que no puede dejar descendencia. Por ejemplo, la mula, que me imagino que lo deben conocer, es un híbrido entre un asno y una yegua. La mula es estéril. ¿Por qué es estéril? Porque nace o porque sus gónadas nunca se desarrollan. Entonces no tiene aparato reproductor. Entonces nace, llega a la madurez sexual, pero no tiene gónadas para fecundar. Entonces por eso es completamente estéril. ¿Sí? Otro mecanismo posigótico se llama esterilidad cromosómica o segregación de los híbridos. ¿Qué es esto? También el híbrido es estéril, pero por otro mecanismo. Por ejemplo, el híbrido nace, completa su desarrollo, pero es total o parcialmente estéril, generalmente porque las gametas que forma tienen alguna alteración cromosómica, ya sea o deficiencia o duplicación cromosómica. Entonces el híbrido en este caso llega a nacer, llega a la madurez sexual, pero las gametas que forman son defectuosas, entonces no se puede producir la fecundación. Es lo que pasa con cuando se forma un híbrido entre un rábano y la col, ¿sí? Perdón. Lo que ocurre es que ambas tienen cromosomas, o tienen 18 cromosomas, y el híbrido que surge de ellas tiene 18 cromosomas. Pero ¿qué es lo que ocurre? El híbrido nace, llega a la madurez, pero sus cromosomas, cuando forman las gametas, no se distribuyen en forma pareja. Entonces los gametos, uno tiene 6 cromosomas y otro 12. Entonces, no se pueden formar las gametas y la planta híbrida que surge de estos dos es estéril. Entonces, fíjense que acá el híbrido también es estéril, pero por una alteración cromosómica que tienen sus gametas. Entonces, por eso, el híbrido es estéril. Y el último mecanismo posigótico se llama deterioro de la segunda generación híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros híbridos que nacen, llegan a la madurez sexual y son fértiles. Pero si ese híbrido quiere dejar una descendencia, o se muere esa descendencia, o es infértil. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las plantas de algodón, hay 3 plantas, 3 especies, que forman híbridos. En la primera generación que forman, esos híbridos tienen fertilidad, son fértiles. Pero en la segunda generación, o la planta muere, el híbrido se muere, o
si nace, es infértil. Por eso se llama deterioro de la segunda generación híbrida, porque los primeros híbridos sí son fértiles, pero los segundos o se mueren o son infértiles. Entonces, todos estos mecanismos que hemos visto son mecanismos para evitar que dos especies distintas se crucen. Eso es lo que evitan estos mecanismos de aislamiento precigóticos o postcigóticos. Bueno, no pude evitar que las gametas se junten, ese híbrido o no tiene que nacer, o si nace, no tiene que llegar a la madurez sexual, o si llega, tiene que ser estéril. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? No, Dani. ¿No? No, profe. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Serían Dime. infértiles los de la S1? ¿O los Perdón, no te escucho, pero podrías explicar? serían infértiles los hijos de los que son fértiles, de la S1? Claro, el primer híbrido que formás es fértil. O sea, se usan dos especies distintas, el primer híbrido que formás es fértil. Ahora, el segundo híbrido, el que viene de ese, no. Infértil o se muere. Ah, bien. Gracias. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, muchachos, entonces, nos vamos a ir al grupo de WhatsApp, les voy a mandar unos videos con la última parte de evolución y después vamos a volver al Meet a ver dudas sobre ese video que han visto, ¿sí? Sobre esos videos que han visto. Así que nos desconectamos, nos vamos al WhatsApp y vemos la última parte de evolución por video y después nos volvemos a conectar al Meet, ¿saben? Ahora les mando los videos al grupo, así